En esta clave número 26 vamos a continuar con la temática iniciada en la clave anterior y que no es otra que las relaciones que se estaban dando entre HICU y el PSOE del Cuervo en esta primera mitad del año 1992 y que, bueno, pues estaban alcanzando un nivel de intensidad en términos políticos bastante importante. Bien, el martes 31 de marzo los miembros de HICU se encerraron en las instalaciones de donde se ubicaba entonces la tenencia de alcaldía con el fin de protestar por la situación sociopolítica del proceso y sobre todo, como ya se venía denunciando con anterioridad, por las por la situación en concreto que se vivía en el pueblo del Cuervo según HICU y la coordinadora de absoluto abandono por parte de las autoridades de Lebrija. Según el propio Amuedo, y os leo literalmente, el alcalde mandó que nos cortaran el teléfono y se llevó de allí a los funcionarios, diciendo que los vecinos del Cuervo tendrían que ir al ayuntamiento de Lebrija a hacer cualquier gestión, porque nosotros habíamos impedido al personal realizar su labor. Esto, desde luego, no es así porque en ningún momento impedimos el desarrollo de su trabajo. Únicamente pretendíamos con el encierro que no entrase en su despacho Manuel González Arana. Por las declaraciones vertidas a la prensa por miembros de HICU desde el propio lugar del encierro, tanto el teniente de alcalde nombrado por la primera autoridad del Ayuntamiento de Lebrija, refiriéndose a Manuel González Arana, como otro concejal delegado nombrado también por el propio Antonio Torres, José Ruiz García, estaban desarrollando sus labores en el Ayuntamiento de Lebrija, mientras que los miembros de HICU permanecían por turno en la tenencia de alcaldía sin personal y utilizando un teléfono portátil a falta de línea. Tras estos acontecimientos, las intenciones de HICU, según declaraciones de su propio presidente, eran las de continuar con la actitud hasta conseguir el gobierno del Cuervo o bien que gobernara el Cuervo directamente el propio alcalde de Lebrija. Y decía literalmente en relación a esta cuestión: no tenemos nada personal contra los dos concejales, pero sí políticamente, ya que han venido mostrando un gran servilismo hacia el alcalde, sin hacer caso a nuestras solicitudes. Bien, no se descartaban tampoco que se pudieran adoptar otras medidas de presión, como ya se había hecho con anterioridad, refiriéndose a las marchas vecinales hasta Lebrija. En este contexto hemos de mostrar un escrito o un folleto o un pasquín político que HICU lanzó a la calle para hacer ver a la población la actividad que estaban desarrollando los dos concejales del PSOE en el Cuervo, Manuel González Arana y José Ruiz García, todo evidentemente desde su propia óptica y visión. El escrito era una crítica a la gestión de ambos en el Cuervo, como así se puede apreciar clarísimamente en la parte final del mismo. Vamos a reproducirlo, vamos a leerlo, para que, conociendo el escrito al completo, podáis hacer una reconstrucción de los hechos más completa. Comenzaba de la siguiente manera: a todo el pueblo del Cuervo, basta de vividores. Ya no se puede seguir aguantando más, cuerveños. Ya es mucha la cara dura de los concejales socialistas del Cuervo. Ya es mucho lo que están permitiendo que se haga con nuestro pueblo. Dicen que quieren defender el Cuervo, pero ¿es que los intereses del Cuervo se defienden pidiendo limosna? Hay que defenderlo con dignidad y orgullo y exigiendo lo que es justo. ¿Dónde está lo que prometieron? Ni ellos mismos se acuerdan. ¿Dónde están los policías? ¿Estará la ermita para la romería? ¿Y el ayuntamiento nuevo cuándo? Si en Lebrija han hecho más de 400 viviendas, ¿cuántas deberían de hacer aquí? ¿Cuántos muertos más en la carretera de Lebrija? ¿Los jornaleros del Cuervo no tienen derecho a PER? ¿Por qué no hay más cursos para los niños? ¿Cuándo se va a terminar el molino? ¿Y la barriada de los pajaritos? ¿Y la calle Fernando Cámara? Si no valen para representarnos, que se vayan, aunque a ellos lo único que les interesa es la poltrona. Mes que pasa, mes que cobro. Son del Cuervo, pero no sienten como los cuerveños. Si han sido capaces de saltarse a la torera unas elecciones, ¿de qué serán capaces? ¿No les da vergüenza lo que están haciendo? Cuerveños, todos unidos para reclamar nuestra independencia ya, todos por el Cuervo. Como vemos en el documento, en el escrito, se resumen perfectamente las circunstancias del momento. Un claro enfrentamiento entre HICU y los representantes del PSOE del Cuervo, pero en este caso personificados en el propio Manuel González Arana
y José Ruiz García, que tenían, según ellos, una forma distinta de ver la situación y el devenir de los hechos y acontecimientos. En el encierro de la tenencia de alcaldía, que se mantenía durante 24 horas, van a participar, según la prensa del momento, de manera directa aproximadamente unos 60 vecinos que se organizaban por turno. Esta concentración y encierro, según los miembros de JICU y simpatizantes, iba a continuar hasta que se produjese la renuncia de los delegados socialistas nombrados por Antonio Torres. Hacía referencia a Manuel González Arana y a José Ruiz García. José González Zamora, vicepresidente de la Coordinadora Pro Segregación, argumentaba que la situación en el Cuervo era de total abandono por parte del PSOE. Decía literalmente: lo que tienen ellos es la caja fuerte para que ingresemos, pero no tenemos ninguna mejora en los servicios. Bien, pues en el mismo mes, ya en el día 2, tuvo lugar la convocatoria de un paro general para el día siguiente, el viernes 3. Este paro tenía una serie de motivos, pero bueno, de entre ellos podemos citar con profunda certeza que el motivo principal sobre el que orbitaban todas las demás causas era, desde luego, la situación de abandono y el trato deficiente, según lo que recogía el texto, que estaban provocando el alcalde de Lebrija y sus dos delegados en el Cuervo. Y leemos algunos fragmentos para poder hacernos una idea más completa. Cuerveños, no podemos aguantar más esta situación. No podemos dejar que el alcalde de Lebrija y sus dos concejales sigan pisoteando al pueblo del Cuervo. Los intereses de nuestro pueblo pasan por lo que quiere el Cuervo. Y eso ya se ha demostrado varias veces. ¿Qué necesitan para enterarse? El Cuervo necesita soluciones. Tenemos que protestar por esta situación de abandono y la mejor manera para que respeten la voluntad del Cuervo es el paro general. Por eso le pedimos a todos los cuerveños que mañana viernes paren en todos los trabajos y cierren los establecimientos durante todo el día. Tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Tenemos que demostrar que somos un pueblo. Todos tenemos que parar mañana, hasta los niños. Que no se rían más de nosotros. Media hora aproximadamente duró la concentración, en la que participó en bloque todo el pueblo, con la presencia de la Guardia Civil incluso, bueno, que no llegó a intervenir en ningún momento. Antes de iniciar el corte de tráfico, los manifestantes recorrieron el pueblo pidiendo la participación de todos los vecinos, que se sumaron en gran medida a la concentración en la travesía del Cuervo, como así también lo recogió y se pudo apreciar en la prensa del momento. Así culminó la jornada marcada por la huelga general. Los resultados de la convocatoria fueron aplastantes, según Antonio Amuedo, el cual hablaba de un 100% de éxito y efectividad. Bien, pues las movilizaciones estaban convocadas, como ya hemos comentado, por el Grupo Independiente de Cuerveños Unidos, JICU, que ganó en el Cuervo las elecciones celebradas en 1991. En estos momentos el Cuervo seguía gobernado por la tenencia de alcaldía, a cargo de la cual se encontraba Manuel González Arana del PSOE, ¿no? Los miembros de JICU, según declaraciones en la prensa, consideraban que el cargo de este concejal no reflejaba los resultados de las elecciones, y es una tesis, un argumento que se va a usar de manera reiterada, como venimos viendo y como vamos a seguir viendo. Por lo que pidieron en repetidas ocasiones incluso al alcalde que se hiciera él mismo responsable de la tenencia o que nombrase teniente de alcalde al propio candidato de JICU, Antonio Amuedo. Ante estas peticiones, el propio Antonio Torres argumentaba que, bueno, se debía entender que no podía nombrar a Amuedo porque no estaba dentro del equipo de gobierno. Por ello mismo, bueno, pues pedían que fuera o que fuese él mismo, Antonio Torres, quien los gobernara directamente. Tras los sucesos ocurridos, en este caso nos referimos al encierro por parte de los miembros de JICU en la tenencia de alcaldía y todo lo que ello conllevó, añadiéndole además una serie de circunstancias y factores, se produjo la emisión de un comunicado, un escrito, por parte del que en esos momentos era el teniente de alcalde. Comunicó algo que ya por otra parte era o había sido muy solicitado por JICU. Nos referimos a su propia dimisión. Manuel González Arana dio su parecer de los hechos ocurridos y su visión de la segregación en este comunicado, que aunque evidentemente difería de la de los miembros de JICU, como no podía ser de otra manera, era su propia visión. Vamos a pasar a leer el documento
y al mismo tiempo pues iremos comentando algunos de los aspectos más importantes en relación al propio proceso de segregación. Comenzaba de la siguiente manera, literalmente os leo. En las pasadas elecciones fui elegido en la lista del PSOE para trabajar al límite de mi fuerza y de mis posibilidades en la etapa final del proceso de segregación del Cuervo. En el periodo de legislatura transcurrido me he esforzado por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del Cuervo desde la acción del grupo de gobierno. Bien, pues en este párrafo podemos ver cómo Manuel González Arana argumenta con claridad el esfuerzo que había realizado por mejorar las condiciones de vida de los cuerveños desde su propia óptica, hecho, o actitud que sería muy criticada por Hiku, tachando incluso su gestión de no eficaz y de controlada directa y totalmente por la figura de Antonio Torres. En el siguiente párrafo del comunicado, Manuel González Arana comenta el hecho una y otra vez sacado a la luz por Hiku de que en la cesión del Cuervo la victoria electoral en las elecciones de mayo del año 91 correspondió a Hiku y no al PSOE. Por ello, su postura, según él, fue la de colaborar en una mejor administración. Leo literalmente la parte del escrito referido a estos hechos. Durante todo este tiempo he sido consciente que el proceso electoral desarrollado dio como resultado en el conjunto de las sesiones correspondientes al Cuervo la victoria electoral de otra lista que no era la que ganó en el conjunto del municipio. En consecuencia con este hecho, me he empeñado en llevar a cabo una labor de dirección administrativa, lejos de todo protagonismo político, tendente a facilitar la resolución de los problemas a todos los cuerveños. Así se llega al último párrafo del comunicado, donde está el quid de la cuestión o el punto central, donde podemos ver la explicación de los motivos de la dimisión presentada como teniente de alcalde por parte de Manuel González Arana. Comenta los acontecimientos ocurridos en el Cuervo, refiriéndose al encierro de la tenencia de alcaldía y a la huelga o al paro general que se había convocado, y aclara que fueron totalmente ajenos a su persona y que ante la situación que se le presentó consideró que la mejor solución era su dimisión y su salida de dicho lugar, aunque deja bastante claro que no estaba en sus manos solucionar una situación a la que no había contribuido a crear. Lógicamente, como hemos insistido desde el principio, y al igual que en cualquier escrito, es la visión, ¿no?, de la persona que lo elabora o del conjunto de personas, asociación o institución que elaboran o que firman la autoría del mismo. Decía Manuel González Arana literalmente en este último párrafo de su documento: los últimos acontecimientos ocurridos en la tenencia de alcaldía han forzado la interrupción de este gobierno y han llevado la normalidad a la vida cotidiana del pueblo. Hago patente que de la situación actual creada son responsables los que la han provocado, con su irrupción violenta en las dependencias municipales que yo dirigía. Pero como quiera que yo, personalmente, no quiero ser un obstáculo para el desarrollo de la vida cotidiana de un pueblo, y que mi máximo empeño es que los ciudadanos del Cuervo puedan volver cuanto antes a la normalidad democrática, es por lo que he cursado ya en la Secretaría General del Ayuntamiento de Lebrija mi dimisión como delegado de los servicios administrativos de la Tenencia de Alcaldía del Cuervo y mi renuncia como concejal del Ayuntamiento de Lebrija, aun siendo consciente que no está en mis manos resolver una situación en la cual no he cooperado para que se produzca. Esta era la explicación que Manuel González Arana daba a la situación de anormalidad que, según él, se había producido en el Cuervo a raíz de la huelga y del encierro en la tenencia de alcaldía que él dirigía. Y también era la explicación que daba a la dimisión que presentaba de sus cargos relativos a la tenencia de alcaldía y al de concejal en el Ayuntamiento de Lebrija. Como hemos podido comprobar, nos encontramos en un momento definitivo ya del proceso de segregación, puesto que a partir de los hechos que hemos relatado y nos referimos al encierro protagonizado por los miembros de Hiku en la tenencia de alcaldía, el paro general que se convocó y se celebró en el Cuervo en los días inmediatamente posteriores y sobre todo el hecho consecuente de los mismos que va a ser la dimisión presentada por el entonces teniente de alcalde del Cuervo, Manuel González Arana, va a hacer que este mismo proceso,
con unas negociaciones de fondo relativas a lo que ya venimos comentando desde bastantes claves atrás, que como era la cuestión del término municipal, pero a la que se añadía desde esa propuesta técnica que había puesto sobre la mesa el Ayuntamiento de Lebrija y que, como vamos a ver, va a ir tomando cuerpo en una negociación realmente compleja. El reparto de la carga del propio ayuntamiento, de las deudas, de los aprovechamientos, de los bienes muebles e inmuebles, de los vehículos, etcétera, son cuestiones que todavía quedan por dilucidar, pero que inevitablemente no iban a provocar que este proceso se dilatara mucho más en el tiempo, como vamos a ver en las últimas claves.